Cuando nos acordemos de esta charla, vamos a pensar en un sándwich, ¿cierto? Un sándwich tiene ¿qué? Dos tapas, que son dos tapas de pan, ¿no? Pues podemos hacerlo ahora de muchas maneras, pero originalmente son dos tapas de pan, track. Y en la mitad va como la parte gruesa de carne que le pongamos. Generalmente si pensamos en una hamburguesa, entonces va a ser carne, o si es un sándwich puede ser jamoncito, queso, pollito y todo lo otro que le pongamos. Si le ponemos cebollita, ensalada, salsas, bueno, ustedes ya se lo imaginan. em, y vamos a pensar de la siguiente manera. En las dos tapas están los principios bíblicos. Y en el sándwich, en el centro del sándwich está una historia. Ustedes saben que es especial, seguramente las otras hermanas también lo han hecho o no, pero trabajar una historia de la palabra nos ayuda muchísimo a ilustrar el tema que vamos a tratar y nos permite ver a hombres y mujeres tal cual nosotros aprendiendo del Señor en medio de las decisiones buenas o malas que hayamos tomado o que en ese caso ellos hayan tomado. ¿De acuerdo? Entonces en este sándwich vamos a empezar con las dos tapas y las dos tapas las vamos a leer, no las vamos a trabajar ahorita, sino que las vamos a dejar para el final, porque una de ellas, si no las dos, los, los mencionaron en la charla pasada. La primera tapa, la de arriba, es Primera de Corintios 6 del 18 al 20. Entonces voy a pedirle a Aileen que lo busques. Todas lo vamos a buscar, mejor dicho, porque la idea es que todas podamos ver. No olvidemos, hijas, que no es escuchar solamente, sino poder buscar en nuestra Biblia, poder entender que realmente lo que estamos diciendo y lo que se abre en nuestra boca no es inventado, sino que está conforme a lo que dice la Escritura. Eso es lo más importante. ¿Qué dice 1 Corintios 6 del 18 al 20? Primera de Corintios 6 del 18 al 20. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuerpos son de Dios. Los cuales son de Dios, es decir, el cuerpo y el espíritu. Vamos a tenerlo presente, no la vayan a olvidar, pueden dejarla ahí con un separador. Eh, el verbo, el indicativo, eh, es ¿cuál? Abril. ¿Cómo empieza el versículo 18? Huir de la fornicación. Listo, o sea que el verbo es ¿cuál? Huir. ¿Y está en qué forma conjugada? Como eso se llama indicativo, o sea, como un imperativo, como que te dan una orden, ¿sí? No, si quieres huir, ella huyó, tú irás, no, no está ni en pasado ni en presente, no, está en imperativo, o sea, es una orden, huir. ¿M? Eso lo vamos a tener ahí, guárdenlo, pensemos al final en cada una de estos versos, porque son 18, 19 y 20. Esa es una etapa. No se nos vaya a olvidar. Vamos a ver la otra etapa. Segunda de Timoteo 2, 21 y 22. Entonces, ese lo va a leer, a ver, lo va a leer Brendy. Segunda de Timoteo Segunda de Timoteo 2, 2, 21 y ¿qué? 22. 21 y 22. ¿Sí? Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Muy bien. Yo traje el 21 para que entendiéramos un poquito el contexto.
No vamos a hacer un estudio de esta parte en cuanto a hablar de Timoteo, pero limpiarse de estas cosas nos lleva a poder retroceder un poquito en todos los versos anteriores, que es limpiarse de todo lo que no sirve, lo que es vana palabrería, lo que te hace enfocarte en una cosa que no permite que seas aprobado delante del Señor, a no usar bien la palabra de verdad. Pero el 22 es el énfasis de nuestro tema. Entonces, además de ser limpio de estas cosas para poder ser usado y útil al Señor, el Señor nos pide en el verso 22 que, Brendy, ¿cómo empieza? Huye. Exactamente. Huye también de las pasiones juveniles, huye. Entonces, los dos versos, las dos porciones tienen el mismo verbo, ¿sí se dan cuenta? En Primera de Corintios, huid de la fornicación. En Segunda de Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Teniendo en cuenta esos dos, vamos a empezar con la historia para que podamos ir entendiéndolos y al final entonces poder concluir y hacer como un resumen con estos dos principios que, que son como el fundamento de lo que yo quiero compartirles en esta noche. Antes de eso, quiero que pensemos que esas dos tapas constituyen un límite del sándwich o de la hamburguesa. Es decir, que permiten que lo que de adentro no se salga. Cuando vemos una tapa arriba y otra tapa nos delimitan de tal manera que cuando yo la voy a coger y me la voy a comer, pues puedo tener claro qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera. Y ya, no voy a estar buscando el sándwich en otro lado donde no tenga la mano, sino que aquí están mis dos tapas y el centro. Y cuando yo pensaba en esa figura, pensé en los límites. Entonces, la palabra de Dios, conforme a cada situación, a cada principio y a cada tema, en este caso, deseos sexuales, nos pone límites. Por eso escogí estos dos pasajes. Y esos límites, hijas, nos protegen. Entonces, cuando pensemos en los límites que estableció Dios para nuestra vida en todos los ámbitos, pensemos en que son la protección para que no traspasemos esos límites. Cuando los traspasamos, salimos fuera de la protección de Dios. Entonces, podemos decidir, el Señor quiere que decidamos, quiere que lo hagamos conforme a su espíritu, por eso nos lo ha dejado completico, eh, pero no olvidemos que a diferencia y completamente opuesto a lo que el mundo piensa, los límites no son para ahorcarnos, los límites no son para ponernos ¿cómo es que se llaman? Unas esposas que no nos permitan y que nos impidan ser nosotros mismos. Por el contrario, los límites están hechos para protegernos y para enseñarnos hasta dónde sí y hasta dónde no. Entonces vamos a ir a una historia que es hermosa, supremamente conocida, pero quiero que le saquemos todo el jugo. Está en Génesis capítulo 39, de los versículos 1 al 23. Vamos a ir viéndolos despacio en estos siguientes minutos. Vamos a buscarlo todas y vamos a hablar de una historia. A ver, ¿de quién es la historia? ¿Quién sin haberlo encontrado me dice de quién vamos a hablar? De José y la esposa de Potifar. Muy bien, man. De José y la esposa de Potifar. Conocemos casi toda la historia, alguna no la ha leído, con toda tranquilidad que diga, no, yo nunca la he leído o hace mucho la leí y yo no me acuerdo mucho. ¿No la has leído hace mucho? Bueno, perfecto, mi amor, Eileen. Perfecto. De eso se trata. Puede que tengamos algunos detalles, pero vamos a encontrar otras cosas que la palabra del Señor nos va a dejar ver bien, bien especial. Vamos a leer el versículo. En este caso, algunos les voy a pedir que los lean ustedes, otros los voy a ir leyendo yo. Y quiero que empecemos con el versículo 1 para ver todo el contexto. Vemos a un José, un hombre, que sabemos que ha sido vendido, dice el versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Nosotros sabemos que José fue vendido por sus hermanos
Y en medio de esa situación tan difícil, tan horrenda, tan inesperada, llegó a manos, después de los ismaelitas, llegó a manos de los egipcios. Y estando allá en Egipto, fue comprado por un hombre importante, por un hombre que tenía una responsabilidad delante de Faraón, era el jefe de la guardia, entonces era un hombre reconocido, un hombre importante, un hombre que tenía mucha responsabilidad, un hombre que era reconocido por todo el pueblo. Y ahí llegó José. ¿Listo? Y yo quiero que entonces empecemos a pensar, vamos a ir trabajando como algunas preguntas. La primera pregunta, voy a leer primero los versículos y ustedes la van a contestar. Vamos a leer el versículo 2, el versículo 3, el versículo 5 y el 6. Entonces los voy a leer primero yo y ustedes van a poner atención a las preguntas. Más Jehová, después de que José estaba ahí con Potifar, con Potifar, no, en Egipto, más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio, o sea, Potifar. El 3. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía, lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Voy a leerlo seguido, el 4 también. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, le entregó en su poder todo lo que tenía. El 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Finalmente en el 6, sí, finalmente en el 6 dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Una primera pregunta. Voy a lanzar al ruedo a Lore. Entonces, ¿con quién estaba José? ¿Cómo estaba José? ¿Y dónde estaba José? Listo. Entonces, la respuesta sería, José estaba todo el tiempo con el Señor, era de hermoso semblante y estaba en la casa de Faraón. ¿En la de Faraón? ¿Seguro? De Potifar. De, De Potifar, el jefe de la guardia. Bueno, sí. ayudémosle. Estaba muy bien el con quién. Estaba con el Señor. Estaba en la casa, claro, rodeado de las personas que allí trabajaban y vivían, pero estaba con el Señor. El Señor estaba con él todo el tiempo. Miren cómo se repite. Es muy importante que entendamos cómo la historia en esos primeros versículos repite una y otra vez, por lo que va a venir después. Entonces, estaba con el Señor todo el tiempo. Pero ¿cómo estaba? Esa no me la respondiste, pues sí me dijiste que estaba ahí como bien churro, bien simpático, pero ¿qué? ¿Cómo estaba? ¿Cómo era su vida? A ver, en todo lo que hacía. ¿Era qué? ¿Quién le ayuda Era a Lore? justo, era Era, justo y justo. pero ¿cómo? No, yo quiero, la pregunta es ¿cómo estaba? ¿Cómo se encontraba? ¿Cómo Era vivía? un varón próspero. Eso, era próspero y prosperado. Y cuando pensamos en próspero y prosperado, ¿qué entendemos por esas palabras? ¿Qué se viene a la mente? A ver, Brigitte, si saben y si no saben, digan, no sé. También era el mayordomo, Martica. Listo. Entonces, vamos a redondear. Era un muchacho o un señor joven, estaba con el Señor todo el tiempo, fue llevado a la casa de Potifar, fue puesto a trabajar y era prosperado porque el Señor aprobaba, le iba bien en lo que hacía. Entonces, como le iba bien, cuando él trabajaba, le iba bien en todo su trabajo y los que se veían beneficiados pues eran
Potifar y toda su casa, entonces todos lo notaban. Empezó a trabajar y llegó a ser el mayordomo, es decir, el que estaba a cargo de todas las cosas de la casa, a tal punto que miren lo hermoso, en el versículo 6 dice, dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna. ¿Sería un hombre de confianza? Pues parece que sí. Todo indica que sí, fue un joven que en poco tiempo se ganó la confianza del jefe, del amo, de los que estaban alrededor, a tal punto que quedó sobre todas las administraciones y responsabilidades, con el tiempo, con el dinero, con las personas. Entonces ya se podrán imaginar, háganse un cuadro de cómo sería este José. Primera pregunta ahora para nosotras, y esa es una reflexión. Más que contestarla ahorita, es una reflexión para ustedes. ¿Con quién estoy? ¿Con quién paso mis días diariamente? ¿Cómo está mi vida ahora? ¿Soy próspera y prosperada como José? ¿Dónde estoy? ¿Dónde vivo? ¿Dónde me la paso? ¿Dónde están mis espacios? ¿Y en qué me ocupo? José estaba bien ocupado en lo que le pusieron a hacer. Él no lo buscó. Ustedes tienen, me acabaron de contar, estudio, trabajo, algunas veces tienen que hacer las dos cosas, las responsabilidades de la casa, las preciosas privilegios de los dones en la congregación. Entonces, pensemos en cada una de ellas para ahora venir al contexto de nuestra propia vida. Esa es la primera. Muy bien. Las van anotando porque después quiero que ustedes la piensen. Seguramente ahorita en esta charla no podemos responder cada una de esas preguntas para nosotras mismas, pero si ustedes las dejan ahí marcaditas, las van a poder responder después. Vamos a ir a los otros versículos. O bueno, no, esta segunda tiene que ver con esos mismos, pero la quise poner porque me pareció muy importante para lo que sigue después. Ahora voy a hacer la pregunta primero, porque ya leímos los versículos. ¿Dónde tenía puestos los ojos José? ¿Dónde tenía puestos los ojos José? ¿Y dónde tenía puestos los ojos la esposa de Potifar? ¿Listo? Las dos cosas. Entonces, yo voy a leer varios versículos y les voy diciendo qué número para que vayan siguiendo la lectura conmigo. Vamos a leer nuevamente el 3 al 6 para hacer un recorderis porque son los más importantes. Vio su amo que Jehová estaba con él, todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, le servía, le hizo mayordomo de su casa, le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Verso 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Vamos a ir al versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, sí, es que no quiero pasar. Dijo a la mujer de su amo, ahí, hasta ahí, no, no, no quiso. Entonces, ¿dónde tenía los ojos puestos José? Sofi, según Él lo que acabamos de leer. tenía los ojos puestos en Dios. En el Señor todo el tiempo. No Ujú. dice, mire que ningún versículo dice así, ningún versículo dice, y José tenía puestos los ojos en Dios, pero menciona tantas veces que el Señor estaba con él y el efecto de que el Señor Dios estuviera con él en su vida y en sus cosas, que no nos cabe la menor duda que los ojos de José estaban puestos en el Señor. ¿De acuerdo? ¿Mm? Por el contrario, la esposa de Potifar, de ella sí nos dice exactamente, ¿dónde tenía puestos los ojos la esposa de Potifar? Sofi, En José. en José, o sea, en un hombre, hija. Tenía puestos los ojos en un hombre. En este caso, por la historia sabemos que fue José y ya describimos las características de José. ¿Qué le gustó? Una cosa o todas al tiempo. ¿Mm? Probablemente físicamente José era muy atractivo, entonces pudo ser la primera que ¡prum! Le llamó la atención por los ojos, pero probablemente también el verlo
como un joven tan responsable, tan entregado, muy trabajador, etcétera, etcétera, hizo que ella pusiera sus ojos en el hombre. La pregunta para nosotras es, dónde decidimos tener puestos nuestros ojos? Porque si José tenía puestos sus ojos en Dios, su propósito era agradar a Dios con la responsabilidad que le había dado. Recuerden que era un esclavo, él había sido comprado. Entonces él no tenía mucha voz ni voto, lo que le pusieran a hacer, eso hacía. Pero agradar a Dios le hizo pensar en todo lo que el Señor quería para su vida. No se puso a pensar en sí mismo y en qué le gustaría y qué no le gustaría, sencillamente obedeció. Y eso es muy importante, obedeció. Esta mujer puso los ojos en un hombre y al poner los ojos en un hombre se quiso agradar fue a sí misma. Ella sí decidió, ella no conocía del Señor y decidió agradarse a sí misma y agradar sus emociones, agradar sus ojos, agradar las sensaciones que tenía, su cuerpo, su mente, su corazón. ¿Quién recuerda qué dice sin buscarlo? Así no se lo sepan de memoria. ¿Qué dice Gálatas 6, versículos 7 y 8? Yo lo empiezo y con eso ustedes se dan una idea, si no se acuerdan, y lo completan, como les digo, con sus propias palabras. A ver si podemos hacer el ejercicio. No erréis, Dios no puede ser burlado. ¿Qué sigue? ¿Lo recuerdan o no? Pues todo lo que el Vale, hombre sembrare, eso también segará. Semana tres. muy bien. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, o sea, lo que pone primero para cultivar, eso es lo que va a cosechar. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción y muerte. El que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, aunque estos personajes que estamos viendo no conocieran todavía al Señor Jesucristo, no veían todavía, no estaba la cruz del Calvario que hoy nosotras sí podemos ver. Tenemos ya el Espíritu dentro de nosotras permanentemente. Sí había una diferencia muy importante. Y José decidió sembrar para el Espíritu. O sea, él obedeció al Señor. Y vamos a ver las características por las que dijo no, que eso me pareció como muy asombroso, como que él, uno dice, definitivamente tenía sus ojitos puestos en el Señor. Y eso hizo que desde el principio dijera aquí el versículo 8, y él no quiso. Y él no quiso. Así empieza el versículo 8, y él no quiso. Entonces la pregunta para nosotras, ¿en quién tengo puestos mis ojos? Hebreos 12:2 nos dirá que el Señor nos invita a que pongamos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puestos los ojos para que podamos correr la carrera con paciencia que tenemos por delante. Entonces vamos a ver, versículo 8, vamos a ver la decisión, ¿cierto? Entonces, ¿qué decidió? No. ¿Por qué decidió no? ¿Qué consideraciones tuvo José para decirle no? Estos son los límites. Aquí tengo mi hamburguesa, es decir, tengo mi tapa acá, y sé que el Señor me ha dicho que no. Nosotras ya lo leímos en los otros versos de Corintios y de Timoteo, pero vamos a ver qué dijo José en su vida. Quiero que lo lea bien despacito. Gaby, vas a leer el versículo 8, el versículo 9, estos dos, 8 y 9. Dicen estos versículos. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mire, cuando yo leí eso, me dejó, gracias Gaby, me dejó sin palabras, porque quiero que empecemos por el final, al leer estos dos versículos,
¿cómo pues haría yo este grande mal? ¿Y cómo pecaría contra Dios? Hijas, cuando ustedes se encuentren ante la toma de decisión, ante la tentación, ante la posibilidad de algo que puede parecer absolutamente deseable, deseable a sus ojos, deseable a su cuerpo, deseable a su mente, deseable a su corazón, piense inmediatamente en el Señor. ¿Esto me lleva a pecar contra Él o no? De una. Como les digo, a mí me dejó sin palabras, dije, ¿cómo pecaría? Qué temor tan reverente, qué reverencia tan absoluta la de José. ¿Cómo pecaría contra el Señor, contra mi Dios? Ese mismo Dios que había permitido que sus hermanos lo maltrataran, el que lo echaran en un pozo, que estuviera casi muerto cuando lo sacaron los ismaelitas, que fuera vendido y que llegara a una tierra extraña, ajena, diferente. Ese mismo contra el que él podía estar perfectamente en contra, rebelde, mal geniado, exigiéndole razones, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué me lo permites a mí, a mí, a mí, a mí? Pues este mismo corazón que no dijo esas palabras que yo estoy mencionando, no están escritas en la palabra, cayó su boca, ahora sí la abre para decir, ¿cómo pecaría contra el Señor? Esta mujer puede estar muy linda. Esta mujer me está asediando todos los días, porque ahorita lo vamos a ver todos los días a todas horas. Y por causa del Señor, tengo un amo al que respeto, un amo que me dio toda la responsabilidad y la confianza para administrar todas sus cosas. ¿Cómo le voy a hacer eso? O sea, no cabe en mi mente. Mm, Entonces, su decisión fue no. Y la pregunta para nosotras es, ¿queremos decidir no para no pecar contra el Señor? Porque las invitaciones y las tentaciones las tienen hoy, cuando tienen como Manuela, que está muy pequeñita, 12 años, menos añitos, pero bueno, ella está niña aún. Cuando tenemos niñas que pueden tener 17 añitos terminando su bachillerato, otras que ya son mayores de 22 añitos, que son muy jóvenes, otras de pronto un poquito mayor, de 25, todas ustedes aún sin un matrimonio, anhelando en un futuro seguramente, pero tienen muchas invitaciones. Entonces, los deseos sexuales y las pasiones juveniles de las que vamos a hablar ahorita en un momentico, tienen que ver todo con la historia de José. Y José fue tentado sexualmente porque es que esta mujer lo vio y le encantó. Y probablemente le pudo a él parecer bonita o agradable, pero eso nunca fue suficiente. Si llegara a haber sucedido, porque el Señor no habla nada de eso. Ni siquiera se dio el tiempo para ponerla a mirar como mujer. Para él, ella era la esposa de su amo. Punto. Pare de contar. Entonces, lo primero que hizo José, y que quiero llamar en esta partecita, en su decisión, es que él puso límites. Cuando se relaciona con las personas, entiende el lugar que tiene cada persona, y eso se llama límites, que son las dos tapas que dijimos. Pone límites porque sabe que si este es mi amo, lo trato como amo, tengo una relación con él, así haya mucha confianza, pero es mi amo, yo soy el mayordomo, respondo por ta, 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 ta. Ella es la esposa de mi amo, entonces la trato como mi ama, pues tal cual, con todo el respeto y allá su lugar, o sea, nada de que hola, que vente un cafecito, que tú estás muy cansado y ven te invito un tintico y que estás sudando mucho por esa cantidad de trabajo, ven yo te traigo una toallita y entonces con eso te acompaño, que yo ya estoy desocupada, ya me acabé mis labores de hoy, yo te quiero como acompañar. No, de ninguna manera. Él puso límites, hijas, y esa palabra quiero que les quede muy entre su cabeza, entre sus oídos y que llegue al corazón. Límites, límites. Los límites nos protegen, los que el Señor nos ha dado, y los límites que podemos empezar a poner en práctica cuando empezamos a establecer relaciones. Nuestros compañeros de la universidad, del colegio, del barrio, de la congregación, de la familia, de cualquier lugar donde vayamos. Muy bien, entonces
Viene la otra parte, el cuarto punto, la insistencia. O sea, él no se libró así nomás. Dijo, no quiso, ¿cómo voy a hacerle eso a mi amo? ¿Y cómo pecaría de esa manera contra el Señor? Pero ¿qué hizo esa señora? Versículo 11, 10 y 11. Hablando ella a José cada día, ¿ustedes pueden creerlo? Cada día. Imagínense, ahí, dele que dele, ofreciéndose, insinuándose, muy coqueta, muy bonita, muy ta, ta, ta. Cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. O sea, lo que ella quería era tener relaciones sexuales con él, o sea, empezar una relación de ser amantes, ¿sí? Porque pues, ella estaba casada. 11. Aconteció que entró él en un día en casa para hacer su oficio, a lo que venía, a su responsabilidad, y no había nadie de los de la casa allí. Entonces vienen las circunstancias. De una u otra forma, el otro insiste, insiste, insiste hasta que llega un momento donde puedo quedar a solas, donde puedo quedar como descubierta, donde puedo decir qué se hizo mi amiga, qué se hizo la vecina, qué se hizo el que me ayudaba a estar aquí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, y Asires lo cogió, ¿sí? Lo cogió por su ropa. Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Es la tercera vez que hoy encontramos este verbo, huyó. Entonces tiene todo que ver con lo que estamos aprendiendo en cuanto a los deseos sexuales. Y salió, huyó y salió. Ahí está, vamos a incluir el cuarto y el quinto. Entonces la insistencia hace que nuestro corazón pueda empezar a dudar y la acción que hay que hacer, insistencia. ¿Qué hago frente a la insistencia? ¿Qué hago frente a la tentación? ¿Qué hago frente a mis propios gustos? ¿Qué hago frente a los pensamientos? ¿O qué hago frente a lo que el otro está haciendo conmigo para convencer? Cuando la palabra nos dice que lo asió, lo cogió de su ropa y él tuvo que dejarla, es muy probable que él hubiera alcanzado a tener sensaciones en su ser de hombre para decir, si no me detengo y huyo ahorita, después no sé qué puede pasar. Por eso la importancia de las mayúsculas grandotas, así como dijimos que en las tapas van los límites, en el centro, la palabra que podría decir, que podríamos poner frente a la historia de José es huir, huir. Puede haber varias, ahorita vamos a armar algunas, pero una de las más importantes es huir. Él vio que ya no podía, esta mujer no iba a dejar de insistir. No sabemos ese día en qué tipo de ropas estaba, o más bien si estaba con ropas ligeras, casi que podía no estar ella así bien vaporosa. Y finalmente las sensaciones de sus ojos, de su cuerpo, de su mente podían estar. La palabra no nos dice nada y no podemos echar cábalas para agregarle y quitarle porque hacemos mal. Lo que quiero que hagamos cuando pensamos en la historia de José es que pensemos que era un muchacho, un joven común y corriente. Entonces, lo que había en su corazón y en su cuerpo podía sentirlo común y corriente. Pero el énfasis que el Señor quiere hacer para nuestra vida y para haberlo dejado acá escrito es que ella insistió, lo buscó cada día hasta que lo cogió de su ropa y él tuvo que dejarlo. Si lo cogió de acá, si le cogió la camisa, si le alcanzó a desabotonar un botón, no tengo ni idea, pero la cuestión es que él dejó todo, lo que le impidiera que ella lo siguiera cogiendo y huyó. Entonces, miren cómo vamos, con quién, resumiendo hasta el momento, con quién estoy, cómo estoy ahora, en dónde estoy y haciendo qué. Segundo, ¿dónde tengo puestos mis ojos en mi diario vivir? ¿Dónde pongo mis ojos? Porque no sé en qué momento va a llegar una situación determinada. ¿En dónde pongo mis ojos? ¿En quién? ¿Y qué voy a decidir? ¿Voy a traer a mi mente las palabras del Señor? ¿Voy a pecar o voy a agradar al Señor? ¿Voy a agradar a los hombres y pecar contra Dios?
Esa es una decisión que solamente ustedes, mis nenas, pueden tomar. Pero es una decisión que tiene que llegar a sus corazones para que la palabra sea la que eche mella, 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 para que en ese momento de su vida cotidiana ustedes puedan traer a la mente las preciosas palabras del Señor Jesucristo. Entonces ya vamos para allá. Cuarto punto, o tercero, cuarto y quinto, ¿qué decido aunque haya insistencia y cómo actúo? Porque eso es cuestión en el momento en que está la tentación de cualquier pasión juvenil, que estamos pensando en los deseos sexuales porque es el tema, muy bien, pero las pasiones juveniles son más, son más. Entonces, vamos a hablar finalmente en esta parte, no, pero de una vez quiero, antes de la última parte, que son las consecuencias, quiero pensar ahí en algo. Hijitas, cuando ustedes tengan cualquier tipo de relación con sus compañeros, con sus amigos, con sus vecinos, con las personas con las que se rodeen, recuerden muy bien cuál es la posición que el Señor les ha dado. Y hay algo que no quiero olvidar, por eso lo quise traer de una vez, y es que en esos límites tengan muy claro que ustedes no son las que van a redimir a ningún muchacho. Redimir significa rescatar. Ustedes no han sido creadas para rescatar a los hombres o a los jóvenes, en este caso varones, de cualquier situación en la que se encuentren. Entonces voy a dar ejemplos para que sea más sencillo de entender. Si conocen a algún joven que con 1000 problemas en su casa, sus problemas con sus papás, no se puede ni hablar, nada, con un problema de salud tremendo, tremendo, que esté con dificultad, con tratamientos, em, con serios problemas en el estudio, entonces necesita ayuda, necesita compañía, alguien que le explique, alguien que sí, le haga caer en cuenta. Esas son las armas más usadas por el enemigo para que los corazones de las niñas creyentes y las niñas que quieren servir, que están siempre dispuestas a dar, siempre dispuestas a hacer, que necesitas con mucho gusto, que no está buscando nada más, sean fácilmente engañadas. Entonces, yo quiero que escuchen, así como con mayúsculas, mayúsculas, ustedes no fueron creadas ni tienen el propósito actual en sus vidas de jóvenes, solteras y tampoco casadas cuando sean en un futuro, de ser las rescatadoras de la vida de ningún hombre y mucho menos incrédulo. Nunca, nunca. Si ustedes ven, porque van a pensar, cada vez que piensen eso se van a acordar de la esposa de Potifar, no se les va a olvidar. Ustedes ven que ellos van a insistir, 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 insistir cada día. Y se insiste con palabras, qué linda eres, qué cabello tan hermoso, qué ojos tan grandes, no como me acordé de Lobo y Caperucita, no solamente eso, pero también qué amable eres, ay, tú siempre tan servicial, eres una niña o una mujer o una joven maravillosa, y las llenan de halagos, y halagos, y halagos, y halagos, y les hacen empezar a sentir lindas, únicas, maravillosas, mejor dicho, no hay como ustedes. Y no sé si a alguna de ustedes le ha pasado o de pronto me pueden decir, no sé de qué estás hablando, hermana, porque no, a mí nunca me ha pasado, pero sé que les puede suceder una y muchas veces en su vida. Y no solamente de jovencitas, sino de adultas también. Entonces, por eso desde ya quiero hacer como ese alto. Tengan mucho cuidado, hijas. Si eso ha pasado, está pasando o va a pasar, no se les olvide. Pongan límites y salgan pitadas, porque esos jóvenes y hombres no se van a detener. Ellos van a insistir porque encontraron un corazón como el que ellos no tienen, ¿sí? Cuando una mujer o un corazón está dispuesto a dar, a entregar, a servir, sin estar esperando nada a cambio, y la otra persona está ausente de amor, de cuidado, nadie lo quiere, todo, su estima es baja, no piensa que nadie va a estar pendiente de él,
y conoce una niña de semejante característica, lo que quiere es tenerla para sí. Y como está en oscuridad, pues lo quiere tener conforme a lo que a él bien le parece. Y eso indiscutiblemente incluye todas las áreas, incluyendo la vida sexual. Entonces, para redondear este punto, cuando pensamos en la insistencia, la decisión y la acción, no han sido creadas hijas y ninguna mujer para rescatar a los hombres y ser como mamás para ellos. Nosotras no somos mamás de los hombres y hay que tener mucho cuidado porque ellos, usados por el enemigo, consciente o inconscientemente, no me interesa, no les debe interesar a ustedes, lo van a hacer. Entonces vamos a ver las consecuencias para José. Y uno diría, ay, mire, él actuó bien y mire cómo le fue. A ver, cuéntenme, Maye, cuéntame, ¿cuáles fueron las consecuencias para José? Yo voy a leer los versículos y tú me las vas a resumir después, ¿de acuerdo? Versículo 14. Llamó a los de su casa, les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino para dormir conmigo y yo di grandes voces. Verso 15. Lo voy a leer así como más salteadito para que podamos avanzar. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor, o sea, su esposo, a su casa y le dijo las mismas palabras. 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. 20. Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. 21. Pero Jehová estaba con José, le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. 22. El jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, o sea, pasaba por José. 23, ¿a qué les recuerda? No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, Maya, a ver, échate un resumen y dime cuáles fueron las consecuencias para la vida de José. Bueno, por una parte siguió siendo prosperado por parte de Jehová. E incluso, aunque nosotros digamos, bueno, es que lo mandaron a la cárcel y es malo, en realidad no lo es. Lo quitó de ese espacio donde estaba siendo atacado y lo puso en un lugar y le puso gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, por lo cual siguió siendo prosperado aún en un lugar que de pronto, digamos, no era como el que se esperaba, pero era el que el Señor lo necesitaba. Qué hermosura, así es. Cuéntame, em, frente a los hombres, frente a los hombres, ¿cómo quedó José? ¿Cómo quedó su nombre en la casa de Potifar? Manchado, manchado totalmente porque le creyeron a ella. Exactamente. Entonces, fíjense, gracias Maggie, que las circunstancias llevaron a que en apariencia la esposa de Potifar ganó. La esposa de Potifar salió bien librada. Toda el agua sucia cayó sobre José. Pero ¿quién lo sabía? El Señor. ¿Y dónde estaban puestos los ojos de José? En el Señor. ¿A quién quería agradar José? Al Señor. Entonces, aunque todo a su alrededor no se dio muy bien, cuando yo digo que injusticia, mire cómo es eso. La señora pintó la historia al revés, la tergiversó completamente y ella salió como una dama, como una señora perfecta. Pero ¿acaso ese era el interés del Señor para la vida de José? Me gusta mucho que hayas pensado, Maye, en que el Señor lo quitó de ese sitio. Necesitaba sacarlo de ahí, no solo por el corazón mismo de José para protegerlo, sino para los planes que venían después. Entonces, aquí la pregunta es, hijas, ¿les preocupa mucho el que dirá? Una de las pasiones juveniles, o dentro de las pasiones juveniles,
hay tres cosas que para las mujeres son muy importantes y se pueden convertir en pasión. Uno, la aceptación, lo que van a decir los otros de mí. Es una de las épocas donde ustedes como jovencitas están muy pendientes de lo que dicen de ustedes. No les gusta que hablen mal de ustedes, no les gusta que se burlen, no les gusta ser el foco de una conversa para crítica, para chisme, para... No, quisiera ser yo como la que es tenida en cuenta, la que es aceptada, la que es bien apreciada. Mm, y eso nos pone en riesgo porque terminamos haciendo las cosas que agradan es a los hombres, a las jóvenes de nuestra edad, en este caso de su edad. Estoy hablando como si yo fuera jovencita, como si fueran ustedes. Las pone en riesgo porque van a empezar a querer agradar a las niñas de su edad o a los jóvenes de su edad, haciendo, pensando, diciendo las cosas que hacen, dicen y piensan ellos. Una segunda pasión para las jóvenes es su figura, su físico. Se puede convertir en una pasión en la medida en que están tan pendientes de su físico y entonces en esa época ustedes encuentran todos los defectos. Si bien nosotras las mujeres somos muy duras con nosotras mismas, cuando uno ya va creciendo, uno ya se acepta y se quiere y ¿qué es esto? Pero cuando se es joven y se está creciendo, no es tan fácil, entonces por eso me pongo en el lugar de ustedes, pero les quiero animar y también advertir que si tengo el pelo acá, que tengo gafas, que tengo un lunar, que tengo esto, que soy muy crespa, soy lisa, que soy gorda, que soy flaca, que soy alta, que soy bajita, que soy morena, que soy blanca, y todo nos parece defectuoso. Entonces, cuando centramos nuestra atención en eso y en eso y en eso, se convierte en una pasión, o sea, algo que es indispensable para nuestra vida. Y no es cierto, no es cierto, no es cierto. Y lo tercero es todo lo que tenga que ver con los logros y el dinero. Entonces, lo que puedo estudiar, cómo me va de bien, pero entonces si mis papás tienen plata y entonces puedo viajar y entonces puedo conocer y entonces puedo darme, y los otros me admiran y me admiran y me admiran. Y si se dan cuenta, en esos tres puntos que son especiales para la mujer más que para el hombre, todo se centra en el yo, en el yo, en el yo. Y eso es lo que hace que fácilmente caigamos en vivir para las pasiones. Y los deseos sexuales y las pasiones juveniles la pasión sexual a causa de los deseos sexuales puede empezar a convertirse en una invitación que es tan frecuente y que es tan, tan insistente que decida ceder, que decida no creerle al Señor, que decida que estoy primero yo y que el Señor no me entiende y que el Señor no sabe por lo que yo estoy pasando, Él no sabe todo lo que yo estoy sintiendo, pero ¿cómo se le ocurre? Él no sabe. Y resulta que nuevamente nos equivocamos, el Señor sí sabe. Este hombre, José, entendió, había vivido cosas duras. Hijitas, ustedes algunas han vivido cosas duras en sus vidas, otras no, está bien, pero cada uno va a vivir conforme cada etapa. El Señor sabe qué hay para cada uno de sus hijos. Pero el Señor estaba con José y hoy les digo yo, el Señor está con ustedes. Ha dejado su espíritu precioso. Eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente y por eso entonces la pregunta, ¿qué decido? ¿Acepto la invitación insistente o huyo? ¿Acepto o huyo? ¿Acepto o huyo? Ahí no hay más, no hay términos medios. Si José se pone a tratar de convencer a esa mujer, no lo logra, no es que le insistía todos los días. Y era una mujer probablemente muy linda y además muy bien arreglada y muy bien perfumada y muy rica, entonces podía tener una cantidad de joyas, de vestidos, de peinados, conforme la época, lo que fuera. Pero acepto o huyo. No hay de otra. No dice la palabra convenzo. No, no digo estoy con el otro ahí todo el tiempo hasta que por fin decida, no, seamos amigos, sí, seamos amigos, no, seamos amigos, no.
cuando ustedes noten que ya hay un interés que va más allá o una propuesta que va más allá, tienen que huir y la relación tiene que ser cortada. No se engañen a ustedes mismas, hijitas. Si no la cortan, no van a poder porque su corazón sufre. Aquí adentro sufre. Y ustedes trabajaron una parte importante la vez pasada, la semana pasada, que fue el pensamiento, ¿cierto, Gaby? La pureza en nuestros pensamientos. Y sobre eso ya hemos conversado y en el campamento tuvimos una oportunidad muy especial también, a principio de año también, cuando empezamos a compartir algunas cosas por chat, las que se han podido conectar. Y entonces la pregunta que tengo para finalizar este sándwich, antes de irnos a la parte final de de las dos tapas, eh, es qué guardo, qué atesoro, qué almaceno en mi corazón. Porque, hijas, ahí está la clave. Así como acepto o huyo, son dos verbos, aceptar o huir, aceptar o huir. No hay más, no convencer, no esperar, no sentarme, no quizá, de pronto, no. Acepto o huyo, y el aceptar es aceptar agradar al hombre, huir es deshacerme ahí porque decido es agradar al Señor. Tenemos un versículo, o quiero ahí poner dos versículos especiales. Uno ya se lo sabe. Dígame alguna donde dice que donde esté mi tesoro, allí estará mi corazón. A ver, yo las voy a pillar en la cita bíblica. ¿Quién se acuerda? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Es Sí lo hemos Mateo escuchado. 5:28 o 28:5, al contrario, no me acuerdo bien. Mateo, muy bien. Pero es Mateo 6. Muy bien, Maya. Cerquita. Me encanta que te hayas arriesgado porque así es, porque donde esté vuestro tesoro, ya estará vuestro corazón, hijas. Mateo 6:21. Mateo 6:21. Lo que ustedes decidan, un tesoro es algo que llega y se entierra. Me enseñaba mi esposo, se entierra. Es decir, yo cojo el tesoro y lo entierro. Por eso el tesoro no es propio mío en cuanto a que yo lo haya, ay, es mi tesoro mío y nació conmigo. No, el tesoro fue cuando Cristo dio su vida, me tomó para sí, dándome su vida, una vida nueva, y entonces enterró su tesoro, que es la vida eterna, en mi vida. Lo enterró. ¡Pra! Si yo tengo ese tesoro que es el Señor Jesucristo dentro de mi corazón como el verdadero tesoro, allí estará mi corazón. Entonces me voy a conformar a las palabras del Señor, a lo que quiere el Señor para mi vida y va a estar bien. Si yo no atesoro conforme a las palabras del Señor Jesucristo, sino atesoro conforme a mis deseos, pues eso es lo que voy a sacar. Entonces, el fundamento de poder huir está en que quieras cuidar tu tesoro, en que quieras almacenar en ese tesoro la preciosa palabra del Señor, en que te basten las sanas palabras de Jesucristo. Entonces, mis amores, así ustedes estén muy ocupadas, así estén llenas de muchos proyectos, sueños, los cuales conoce el Señor. Mi invitación esta noche es, por favor, disfruten, decidan, aprovechen la cita de amor diaria con el Señor, a solas con Él. Ahí está su todo, ahí está su todo. Y eso tiene que ver para ahora que tienen 12, 17, 20 o más años, así como para mí que tengo 50 y algo. Eso no cambia. Eso no cambia ni es porque era jovencita ya, entonces ahora después ya, no, no, eso no cambia. Donde esté su tesoro, allí va a estar su corazón. El tesoro de José estaba en Jehová, Dios, el Señor, y ahí estuvo su corazón. Entonces, cuando tuvo que tomar una decisión que él no se esperaba frente a un trabajo que estaba súper bueno porque es el mayordomo y del jefe de la guardia, o sea, él estaba, pero súper chévere y buen billuyo, todo lo que fuera, pero tuvo que tomar una decisión, no agradarse a sí mismo,
ni el trabajo, ni la posición, ni el reconocimiento tenía que salir pitado. Y seguramente él alcanzó, no sé, eso me lo imagino yo, a decir, aquí me fue mal porque nada más y nada menos que es con la esposa de Potifar". Y efectivamente le fue mal en la casa ya. Terminó echado, y salió por la puerta de atrás. Pero el Señor tenía unos planes maravillosos, muy maravillosos, diferentes, y él no se los imaginaba. No se los imaginaba. Y le pasó exactamente lo mismo con tres personajes: Potifar, el carcelero, y Faraón. Si ustedes estudian todo el resto de la historia, en los tres casos José se convirtió en la mano derecha, mejor dicho, que ellos casi, que él los podía reemplazar en todo. Él hacía de todo, de todo, todo. Todos se sentían, tenía esa capacidad dada por el Señor, que todos confiaban en él. Hacía las cosas muy, muy, muy bien hechas, digno de confianza. Entonces, eh, ¿dónde está su tesoro? Allí va a estar su corazón para poder sacar en los momentos de la tentación. Nuestros límites, que son nuestras tapas, nos confirman eso. Por eso quería que los leyéramos al principio, porque no es que vamos a hacer un estudio profundo ahora de cada tapa, no, no. Es que es volverlos a leer. Si los parafraseamos, 1 Corintios 6, 18 al 20 nos está diciendo: huye de la fornicación, es decir, de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque tu cuerpo le pertenece al Señor, porque eres templo del Espíritu Santo, porque fuiste comprada por precio. ¿Y qué precio? La sangre del Señor Jesucristo. Entonces, eso te tiene que bastar. Tu cuerpo, tu mente y tu espíritu pertenecen. Entonces, yo ya no me pertenezco a mí misma. Si eso lo creo por fe, porque es suficiente que lo diga la Escritura, no hay tu tío que valga. Si yo volteo la mirada y me empiezo a distraer en mí misma y en mis propias consideraciones, ya perdí. Entonces, por eso la invitación. Todos los días tengo pereza, no importa, todos los días voy con el Señor. Estoy muy cansada, todos los días. Estoy trasnochada, todos los días. Tengo mañana parciales, entregas, proyectos. El Señor conoce el corazón. No se les olvide, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el bus, barriendo. Ojalá deseamos tener un tiempo solitas, solitas, así sentaditas, como si fuera un jardín. Yo me imagino y digo, bueno, voy a estar con el Señor en un jardín bien hermoso, como en un balcón, como sentada con mi amado. Y probablemente no podrá suceder todos los días de toda la vida. En ciertas épocas es muy difícil de esa manera, pero entonces no por eso voy a decir, ay, no pude. Bueno, no, no, no. Pues si están los momentos donde voy caminando y estoy sola, hay los momentos donde estoy haciendo el oficio y en que estoy pensando. A ver, ¿cierto? Entonces, en cada momento hay posibilidad. Esa es la primera, la tapa de arriba. La tapa de abajo nos dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y ayúdenme, la justicia, la fe, el amor y la justicia. No, la justicia, la fe, el amor y la paz. A ver, revisemos, porque si no nos podemos inventar las cosas. Revisemos, y la paz, sí, estoy bien. La justicia, la fe, el amor y la paz. ¿Saben qué me encantó ahí? Bueno, sobre ese versículo les voy a contar dos o tres cositas así rápidamente. Uno, pasiones juveniles. Mire lo que aprendí de las pasiones juveniles. Una pasión juvenil es un deseo que por la exposición permanente, permanente, empieza a excitar los sentidos. ¿Sí? Entonces me llamó mucho la atención, porque les acabé de decir que lo que esté en su corazón como su tesoro, de ahí es donde esté su tesoro, ahí está su corazón. Y de ahí van a hablar, van a decidir, van a hacer. Entonces, quiero que tengan mucho cuidado, así se los voy a decir directamente, con lo que ven en sus celulares, con lo que escuchan en la música, con los eh, audios, los reels, los videos, los TikToks, los, todo lo que se imaginen que escuchan, porque eso tiene
un golpeteo, un martilleo en su mente y en su corazón. Tengan mucho cuidado, hijas. Si ustedes alimentan, yo ya les había dicho esta parte, pero siempre la repetiré porque es fundamental, porque es para mi propio corazón de mujer también. Ya. Si yo me la paso cantando, yo les doy el ejemplo siempre porque es que a mí me gusta mucho la música. X canciones, a mí me pasa tenazmente. Yo en la noche me sueño cantando esas canciones y al otro día hay veces me levanto y lo primero que tengo es el sonsonete de la bendita canción ahí. Y hay veces digo, uy, güey, madre, ¿yo qué estoy cantando? Eso está horrible. O el horrible puede no ser tan horrible, sino como sin sentido, como... En cambio, cuando he estado, lo he comprobado, mire, tal cual, cuando he escuchado todo el día de las canciones, sí, sí, ahora hay que también saber escoger de las del Señor que hablan especialmente del Señor Jesucristo, de la palabra. Y amanezco cantando un himno, cantando una canción con una letra ordenadita. Ay, mi corazón se pone feliz y digo, ah, sí hay una diferencia. Definitivamente hay una diferencia. Entonces imagínense que pensando en los deseos sexuales, si me pongo a ver series todos los días, no les digo que no puedan ver una serie, pero todos los días que ya sea una tarea, o sea, es una obsesión que tengo que ver mi serie y terminármela en la maratón de 5 horas, 8 horas, donde hay lenguaje obsceno, grotesco, donde hay violencia y donde hay sexo, o la mente es llevada al sexo todo el tiempo, porque muchas veces no hay escenas, sino que lo que ellos quieren es que uno en su mente vaya allá y lee la historia y ¡pum! Y todo el tiempo es así. Pues es imposible que no se me pase por la mente el sexo. Es imposible. O sea, yo voy a estar pensando en eso una o pocas veces o muchas veces. Entonces, por eso la decisión. José decidió ocuparse en lo que tenía que hacer ahí. De manera que yo les enseñé en Baranoa un versículo que está en 1 Timoteo 4, lo van a leer después, porque ya se nos acabó el tiempo, del 13 al 15, dice, ocúpate en la lectura, la enseñanza, la exhortación, y más adelante, ocúpate en estas cosas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto. Hijitas, la invitación final es, ocúpense de las cosas del Señor. Si ustedes se mantienen ocupaditas, van a ser guardadas. Van a poder poner límites, esas dos tapas. Cuando diga, huye de la fornicación, es que así sea el tipo más churro de la vida y al que viene y me dice, y nadie se ha fijado en mí, ay, mamá, nadie se ha fijado, y yo tan feliz de que por fin alguien, un muchachito venga y me traiga chocolates y me noticas y me llame y ti, ti, ti. Pero si yo tengo claras mis dos tapitas, huye de la fornicación, huye de las pasiones juveniles y yo ya sé, ahí sí, nadie me tiene que decir, ay, tú tan exagerada la hermana, es que pasiones, pues tampoco, solo me gusta. No, yo sí sé lo que hay en mi corazón, no nos podemos engañar. Si yo ya sé, hijas, huyen, entonces si él ya empieza a manifestar que sí, tiene un interés y que venga, huyan. Entonces, o acepto o huyo. Quedamos que ese era el grueso de José. O acepto o huyo. ¿En qué me ocupo? Es otra palabra, ocupada. ¿Cuál es el tesoro de mi corazón? Esa es otra. Todo va, eso es en la mitad. Esa es la carne de hamburguesa o de jamoncito o de queso. Con las dos tapitas que me van a proteger. Sigue la justicia, la fe, el amor. Y algo lindo que les dije que me impactó de este versículo, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Rodéense de amigos y hermanos creyentes. El Señor va a tener o tiene para ustedes un joven, eso es asunto del Señor. No se preocupen si en la iglesia, en la congregación dicen, uy, pero aquí yo no veo a ninguno. ¿Y ahora qué voy a hacer? No. Aquí todos son, pues sí, mis hermanitos, pero son hermanos, o son todos más chiquitos que yo, o todos son más grandes que yo. Ese no es su asunto. Déjenle ese asunto al Señor. Oren por ese hombre que en algún momento va a llegar para sus vidas, pero no
quieran hacerlo, que yo tengo que ir a conseguirlo, yo tengo que ir, entonces, no. Ocúpense de lo que ustedes se tienen que ocupar y el Señor se va a ocupar de sus asuntos y les va a proveer uno a uno las necesidades de su propio corazón paso a paso. Entonces, rodéense, sean compañeras, muéstrense amigas y anhelen estar con sus hermanos creyentes, jóvenes creyentes, para confiarles sus cosas, para compartir sus cosas, sus risas, aun cuando estén en la universidad, en el trabajo, rodeados de muchos compañeros, los llevan en oración, con compasión, orando por su salvación, pero no están para resolver sus vidas, como les dije, no están para ser las salvadoras, las rescatadoras de sus debilidades, de sus dolores, de sus pesados, quejambres, no, el Señor se encarga de ellos. Y ustedes ocupadas en lo que pueden, en lo que deben, en lo que está en la palabra. Entonces, con esto, digamos que englobamos todo lo que quería compartirles a través de José, con este super sándwich o super mega hamburguesa. Dos límites claros, dos palabras que son imperativas, huye, y un centro con un corazón que decide creerle, amar al Señor, buscar su palabra, almacenar en su corazón y rodearse de los que Él ama, de los que Él ha puesto como hermanos, como hijos, como santos. Hijitas, vamos a ir a alguna momentico de preguntas, a ver qué hay en sus corazones, entendieron. Em, Sé que ya habían visto bastantes versículos, no quise ir a tantos, porque ya los tienen ahí, tienen el PDF, tienen el resumen, pueden revisarlos una y otra vez. Eh, entonces, material, verdades y principios son los que tenemos, preciosos.